Haciendo una demostración, ¿qué les parece? ¿Ya? Muy bien. El doctor se ofrece. Miren, miren, el doctor se ofrece. Levante la mano, doctor. Él se ha ofrecido, ¿eh? Yo no le he señalado, él se ofrece. Muy rápido. Tenga otro. Tenga otro. Sentadito. Miren por favor, porque ya empezó la clase. Embócalo. Embócalo acá. Ahí, dele. Ahí uno. Ahí dos. Ahí está por acá. Te la pateo. Ah. ¿Azul? Todo el trabajo que origina, doctor. Vencida. La tercera es la vencida. ¿Qué ha pasado? Ya usted como médico dice algo ha pasado. ¿Por qué no la encestó en la primera? Porque él no usa hacer eso, o sea, no suele hacer encestadas. La segunda chocó en el borde, o sea, un poquito más cerca. Y la tercera la encestó. ¿Quién corrigió la primera vez y la segunda vez? Porque la primera vez estuvo mal y la segunda vez estuvo menos mal. Eso lo han corregido los núcleos basales que hoy día vamos a estudiar. Entonces, ¿qué tienen que ver los núcleos basales? Primero, ¿por qué se llaman núcleos? Quiero que me escuchen. Se llama núcleos porque concentra una serie de neuronas, cuerpos neuronales. Por eso se llama núcleo. Y se llama basal porque está en la base del cerebro. Está en la base del cerebro. Ahora, es sustancia gris. Sustancia gris. Pero también tuvimos sustancia gris en la corteza cerebral. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre una sustancia gris y la otra sustancia gris? Que la sustancia gris del cerebro piensa. La sustancia gris del cerebro tiene conciencia a través de 5 sentidos. Se da cuenta. Conciencia es darse cuenta. Y tiene voluntad. Voluntad motora, voluntad del habla. Eso tiene la corteza cerebral. En cambio, los núcleos basales también son sustancia gris, pero no piensan. Solamente tienen funciones automáticas. En este caso, controlar los movimientos voluntarios e involuntarios. Esa es la definición. Pueden usar su hoja que les he dado atrás, a un costado. Los núcleos basales controlan los movimientos voluntarios e involuntarios. Los núcleos basales controlan los movimientos voluntarios e involuntarios. Cuando su compañero fue a encestar el balde, es un movimiento voluntario. Ahora, si yo digo movimiento voluntario, ¿quién da las órdenes? Si es voluntario, la corteza cerebral, porque la corteza cerebral es la que tiene voluntad y tiene conciencia, es la que piensa. Entonces, cualquier acto voluntario nace de la corteza cerebral, porque es la única sustancia gris que puede tener voluntad y puede tener conciencia mediante los 5 órganos de los sentidos. De tal manera que los movimientos voluntarios que su compañero tuvo para encestar el balde fueron originados en el cerebro, pero fueron controlados por los núcleos basales. ¿Por qué? Porque los núcleos basales controlan los movimientos voluntarios e involuntarios. Muy bien. Entonces,
¿Dónde se originan los movimientos voluntarios? Corteza En cerebral. la corteza cerebral. Voy a preguntar porque a veces me olvido. Doctora, ¿dónde se originan los movimientos voluntarios? ¿En algún otro sitio? ¿En algún otro sitio? No. Así es la respuesta. No. ¿Dónde se originan los movimientos voluntarios? En la corteza cerebral. Es el único lugar que tiene voluntad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿dónde se originan los movimientos involuntarios? Ya no en la corteza. Ya no en la corteza. Porque la corteza da solo voluntarios. ¿Dónde se van a originar los movimientos involuntarios? En dos lugares. Va a ser bien fácil. En el tálamo y en el núcleo negro. Tálamo y núcleo negro. NN, núcleo negro. Tálamo y núcleo negro. Tálamo y núcleo negro. Doctor, tráigale una silla a la doctora, por favor. No, acepte, doctora. Tiene que ser docencia. Déjese querer. No, yo no. Nada, tráeme dos. Una para los pies. Una para los pies. Y otro para las manos. Ese es un caballero, ¿se han dado cuenta? Es un caballero. Merece un aplauso. Uno nomás. Ya está. Se acabó. Bien, entonces la corteza me da los movimientos voluntarios. Los movimientos involuntarios me lo da el tálamo y el núcleo negro. NN, el núcleo negro. Se acabó. No hay más. Eso es lo que tenemos que recordar. Yo quiero ir a la biblioteca, mi corteza cerebral me lo pide. ¿De acuerdo? Tengo que subir escaleras. ¿Quién hace el cálculo de subir el pie? Los núcleos basales, ¿no? Ahora, ¿hay movimientos involuntarios? Sí, porque el cabello de la doctora se le cae y ella hace así sin darse cuenta. Son movimientos automáticos para mejorar su campo visual, ¿no? Todo eso lo va a manejar los núcleos basales. Los Muy tics bien. nerviosos también. ¿Perdón? Los tics nerviosos también. Por ejemplo, con el movimiento del párpado cuando está muy estresado. La doctora toca un gran capítulo de los tics nerviosos que pueden ser originados por problemas neurológicos o por ¿Estrés? problemas de tensión. ¿De acuerdo? Entonces es un gran capítulo, pero también lo pueden manejar los núcleos basales porque son involuntarios muchas veces. Abro paréntesis, no hay necesidad de grabar esto. Teníamos, cuando yo era estudiante de medicina en la vida real, hace un montón de años, un profesor de anatomía guapísimo, joven, guapísimo, pero tenía un tic que lo metía en problemas. ¿Saben cuál era su tic? Era el tic, no es que porque estaba conversando con nosotros y alguna señorita pues, ¿sabe? Entonces, tics, movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, los núcleos se van a comunicar. ¿Cómo se comunican? Mediante los axones. Los axones son, denme la mano, doctor. Este es mi axón, miren. Yo soy la neurona, estoy en el núcleo. Mi axón va a buscar el otro axón del doctor, pero no nos tocamos. ¿Por qué no nos tocamos? Porque entre ambas manos, entre ambos axones existen neurotransmisores, ¿cierto? Entonces quiero sinaptar con la doctora, vamos doctora, así de lejitos, porque hay neurotransmisores. Pero los axones son los que viajan. Ahora, ¿cómo viaja el estímulo? ¿Qué cosa es lo que viaja? Electricidad, ¿de acuerdo?
O sea, en este axón, miren, corre toda la electricidad. Pero si yo lo tuviera peladito el axón, esa electricidad chocaría con una serie de axones y se causa un problemón. En cambio, si lo forro con un plástico, con una grasa llamada mielina, voy a hacer que solamente la electricidad llegue al botón sináptico, nada más. Ahora entendemos por qué la mielina cubre a los axones, y toda la sustancia blanca que vamos a ver hoy día son axones cargados de mielina. Muy bien, vamos a presentarle algunos de los núcleos basales. Luego hacemos el resumen en la pizarra. Bien, aquí tenemos un corte transversal de cerebro. Es un corte de Flesching. Un corte de Flesching. Adelante, el primer alfiler que hemos puesto. Este es polo frontal, polo occipital. ¿Ya? El primer alfiler que hemos puesto es la rodilla del cuerpo calloso cortada transversalmente y cambia de nombre. Allí se va a llamar forceps menor. Forceps menor. F-O-R-C-E-P-S. Forceps menor. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace? El cuerpo calloso es la suma de 10 millones de axones mielinizados que van de un hemisferio a otro. El forceps menor, que es el corte de la rodilla, es la vista transversal de la rodilla, va a comunicar, ¿qué lóbulo es este? Frontal derecho con el frontal izquierdo y viceversa. ¿Ya? El forceps menor va a comunicar la corteza frontal derecha con la izquierda, que es el que está primerito. Luego, el que está atrás, acá, este no, el azul no, este que está acá, está detrás, este es el polo occipital, es el forceps mayor, forceps mayor. ¿Qué cosa es el forceps mayor? Es el corte del esplenio del cuerpo calloso. Es el corte del esplenio del cuerpo calloso. El esplenio es más grueso. ¿Por qué? Porque va a comunicar, miren ustedes, los lóbulos temporal, parietal y occipital de un lado con el temporal, parietal y occipital del otro lado. Y ahora son 3 lóbulos. Va a haber mayor cantidad de neuronas, de axones, y el esplenio va a ser más abultado. Entonces, por esa razón se le llama forceps mayor. Forceps mayor. ¿Visto los forceps? Muy bien. Ahora miren sus láminas. Acá atrás. Ya, aquí atrás. Está cruzando de un lado a otro. Eso lo vamos a volver a tratar dentro de un rato. Salud. Profesor, ¿me podría dar una hojita, por favor? Claro que sí. Delegado, saque una, usted saque una hoja. Saque. Salud. ¿Está la cargo? Sí. No se preocupe, ya van a aprender a trabajar con guantes. Seguimos. Ahora, detrás del forceps, tienen que seguirme, detrás del forceps viene un núcleo redondito, y ahí en su esquema lo tienen como cabeza del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado. Es el núcleo que está más adelante que el resto de núcleos. Cabeza del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado. Luego, después de la cabeza del núcleo caudado viene otro núcleo llamado putamen. Putamen. Miren su dibujito.
tenemos acá el putamen. El putamen. Luego, teniendo el caudado y el putamen, ya tenemos hecho todo el esquema. Es lo que tenemos que reconocer. Porque una vez que usted tenga el caudado y el putamen, ya puede sacar el globo pálido. Pero, ¿por qué se llama globo pálido? ¿Alguien me dice? ¿Por qué es pálido? ¿Y qué cosa es pálido? Sin color. Sin color. Blanco. ¿Y qué cosa es blanco? ¿La fibra gris o la sustancia blanca? Ahora ya están pensando la sustancia blanca. Quiere decir que en el globo pálido hay axones también. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer el forceps menor, forceps mayor, el putamen y el núcleo caudado. Eso es lo elemental. Ahora, lateralmente al putamen vamos a ver una rayita gris. Una rayita gris, la ven ustedes en su esquema. Esa rayita gris que está pegada a la corteza insular, de la corteza de la ínsula de Rey. Muy bien, el claustro o antemuro. El claustro o antemuro. Muy bien, con esto ya podemos construir el esquema de cómo funciona esto. Y la cosa es bastante sencilla. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el esquema para poder comprender, ya que si vemos y hacemos el esquema, vamos a poder entender de qué se trata. Ínsula. Muy bien. Esto será frontal y esto será occipital. ¿Quiere? Frontal y occipital. ¿Bueno? Ahí está, mira. Aprieta para que baje la tinta. Sí, hay tinta. Ya empezó a gotear. Ya. Entonces, ¿quién tenemos primero? Por eso. Ayer también una señorita tenía plumón azul. Ay, yo sí. Qué vergüenza. Se ha olvidado. El forceps. Aquí va El caudado, ¿no? El amarillo. ¿Sí? No, señor. No, señor. ¿Este es el caudado azul amarillo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa fue? El forceps menor, la rodilla. La rodilla que tenemos. Viene más fácil. Sí, pues, no dijo que... Muy bien. Detrás viene el núcleo caudado. En realidad, este es un corte del núcleo caudado. El núcleo caudado parece una letra C. Viene desde el lóbulo temporal y se va hasta dentro del lóbulo parietal, puede llegar hasta el frontal. Bien, luego tenemos lateralmente el gran núcleo lenticular. El lenticular va a tener tres porciones. El putamen y el globo pálido.
Y el globo pálido a su vez se va a dividir en un globo pálido lateral y medial. Lateral, y lo que vamos a hacer en la siguiente clase, después de un ocultamiento denominado muy interesante el caso. Y ya tenemos toda la estructura de lo que queremos hacer. Vamos a las definiciones. Los núcleos basales se les llama genéricamente estriados. Estriados, es la palabra que se usa. Estriados. Ahora, ¿por qué se le llama estriado? Y es que el núcleo caudado con el putamen comunica sus fibras, ¿no? Comunica sus fibras formando estrías entre el caudado y el putamen. Fibras caudoputaminales o entre el putamen y el caudado, putamino-caudadas. Solo por esas estrías se le considera estriado. Entonces el concepto de estriado es la suma de los siguientes núcleos. El estriado va a tener al caudado, al putamen y al globo pálido. El putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Ahí. Se llama lenticular porque el núcleo es biconvexo, parece un lente. Entonces ahí tenemos las definiciones. ¿Qué cosa es el estriado? La suma de tres núcleos basales llamados Caudado, putamen y globos pálido. putamen, Globos pálido. globo pálido. El putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Lenticular. Ahora, existe una evolución en el crecimiento de estos núcleos. Lo que tenemos ahora se va a llamar neoestriado. Neoestriado. Entonces, otra definición. Neoestriado. El neoestriado está formado por el caudado y el putamen, solamente por dos. Caudado, putamen. El paleoestriado, ¿a qué núcleo se parece el paleoestriado? Al pálido. El pálido es el paleoestriado. Entonces, el paleoestriado es el globo y el arciestriado y la amígdala cerebral. Es una fiesta. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Hemos dicho que estos núcleos basales van a gobernar los movimientos voluntarios e involuntarios. ¿De dónde nacen los movimientos voluntarios? De la corteza cerebral. Corteza cerebral. Entonces vamos a poner aquí los movimientos voluntarios. Primero, corteza cerebral. Muy bien. Entonces el doctor quiso encestar, o sea, su mente dijo voy a encestarlo. ¿A dónde envió su cerebro esta orden? Salió primero
el programa Cómo encestar un papel dentro de un balde. Así se llama el programa que está guardado en su área 6. Pero como él hace años no juega eso, es un programa viejo. ¿Y a quién le dice que lo ejecute el programa, que lo abra y lo ponga a trabajar? Al área 4. Pero el área 4, muy previsora, le dice a los núcleos basales en un milisegundo, le dice, oye, ¿cómo es esto? ¿El papel pesa, no pesa? ¿El balde grande, chico? Toda esa información la va a recibir de la corteza de otros núcleos visuales, ¿no? Luego, envía sus axones al neoestriado. Los voluntarios van neoestriado. Ahora, si la información va al neoestriado, va hacia el neoestriado, quiere decir que la puerta de entrada es el neoestriado. Por ahí entra toda la información que va a consultarse. Entonces, el neoestriado es la entrada al núcleo basal. O sea, toda la información entra por el neoestriado. Estriado. Putamen y caudal. Por ahí entra toda la información. Perfecto. Si sabe que le pregunta al neoestriado, oye, ¿tú qué haces? Ah, el neoestriado dice, yo corrijo, yo soy corrector. Dime, ¿eso que he fallado lo vas a corregir? Sí. Muy bien. El putamen dice sí. El globo pálido lateral dice no. El globo pálido medial dice no. Y no más no en lógica, ¿qué cosa es? No. ¿Qué cosa es? ¿No más no? No. Sí. Ah. Cuando son dos iguales es sí. Cuando son de diferentes es no. Bien. Y luego se va al tálamo. Y el tálamo regresa al área 6 y le dice, oye, área 6, está viejo tu sistema, no sirve. Entonces lo corrige. Maestro, diga usted. Han premiado con el mejor de los... No, acá tenemos un poquito, estamos en plena explicación. Después de 5 minutitos. No hay. ¿Y ahí tiene más? Atrás. Ya. Doctor Brazo no se le puede negar nada. Abrimos un paréntesis. ¿Por qué digo esto? Ustedes por historia conocen la batalla de Junín y Ayacucho, que se va a cumplir los 200 años. Es la puerta de entrada al sistema estriado, el putamen y el caudal, o sea, el neoestriado, como dice el autor. ¿Y qué cosa hace el neoestriado? Simplemente niega todo. No, todas las órdenes le dice no. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Que el neurotransmisor tiene GABA, gamma-aminobutírico ácido. GABA. Ahora, la doctora ya quiere salir, ya quiere salir. ¿Por dónde sale la respuesta? Por el globo pálido. Por eso hay una serie de axones, ¿no? Son fibras palidófugas, o sea, fuga por ahí la información. Ahora, sale por el pálido, ¿no? Regresa por el pálido. ¿Y a dónde va a ir? Hacia el cerebro, al área 6, ¿a qué? A corregirla. Entonces, no corrigió lo suficiente y la segunda casi la achunta. Pero la tercera fue una segunda corrección. Esa sí la hizo. Ahora, yo les apuesto que si yo le entrego el papel al doctor y le digo chúntala, la mete en una. ¿Por qué? Porque su área 6 ya corrigió la información que tenía de cómo encestar un papel. O sea, corrigió un movimiento que no hacía hace mucho tiempo. Y así sucede en la escritura, en manejar, en montar bicicleta, en montar skate. Nunca monten skate, no se lo recomiendo. Llegan muchos muertos a la emergencia, muchachos jóvenes, se caen.
Cualquier, sí, en la cabeza. Cualquier cosa que haga se va a grabar en el área 6. El área 6 es corteza, piensa. Y cuando va a ejercitar un movimiento le pregunta al estriado. Y si lo hago mal al principio, el estriado lo corrige y le devuelve la información al área 6 para que corrija el programa que tenía anticuado. ¿No les parece que los que más entrenan son los más exitosos? Claro que sí. El que más entrena sabe más. El que más lee sabe más. ¿Por qué? Porque todo se va alimentando en el área 6. El que más practica siempre va a ser mejor deporte. El que maneja más tiempo, maneja mejor. Porque siempre está corrigiendo cualquier cosa que haya cometido como error. Muy bien, ahora sí podemos decir, ¿cuál es la entrada al estriado? Neoestriado y caudado. Caudado. ¿Cuál es la salida? Globo pálido. ¿Qué aferencias tiene el estriado? O sea, ¿de dónde le viene la información? Las órdenes. De la corteza cerebral, cuando son movimientos voluntarios. Ahora, los movimientos involuntarios, vamos a sacarlo de abajo. Los movimientos involuntarios salen del tálamo y del núcleo Negro. Del tálamo y del núcleo negro. Tálamo y núcleo negro. Tálamo y núcleo negro. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son las aferencias al estriado? Corteza cerebral para voluntarios y tálamo y núcleo negro para el involuntario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pueden leer en la pizarra. Yo les voy a hacer las preguntas básicas. ¿De qué se encarga el sistema estriado de los núcleos basales? Corregir, ¿qué cosa? Corregir movimientos. Voluntarios. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los núcleos de entrada? Neoestriado. Caudado. Caudado y hipotálamo. ¿Y el de salida? Globo pálido. Muy bien. Ahora, ¿quién forma el neoestriado? El caudado y el Caudado, O sea, la hipotálamo. entrada. Aferencias, 3 aferencias. Corteza cerebral, núcleo negro y tálamo. tálamo y Claro. núcleo negro. No hay más, no hay más. Se acabó la sustancia gris. Ahora vamos a hablar de sus enfermedades. Si yo puedo moverme normalmente con mi estriado que está normal, está sano, ¿qué pasa cuando el estriado se enferma? Los movimientos van a ser anormales. Mire usted, yo voy a tomar el plumón, mire usted, voy a tomar el plumón y no tengo ningún problema en tomar el plumón. Un enfermo de los núcleos basales tiene suerte. Cuando yo camino normal, otro amigo, hola, placa, ¿qué tal? No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando un sujeto tiene mal sus núcleos basales? Ah, chucha. Sí lo vi una. O sea, como equilibrándose porque sus movimientos son torpes. ¿Quién está enfermo en ese caso? El núcleo invencéptico, que es un núcleo que no vamos a ver, pero que existe. ¿Ya? Ahora, hay otros movimientos que semejan impulsarse para caminar. La mitad del cuerpo va así. Y eso parece un movimiento de lanzamiento de bala en las Olimpiadas. Por eso se llama hemibalismo. Los movimientos anormales se llaman Corea. Así como el país, ahora Corea del Sur está de moda, ¿no? Con C, Corea.
Y hay dos tipos de Corea. La Corea del adulto, hereditaria, trastorno del cromosoma 6 de un neurotransmisor. Los pacientes desarrollan esa Corea y mueren antes de los 50 años. No se puede hacer nada, es una enfermedad incurable. Esa Corea se llama Corea de Huntington, H-U-N, con G, H-U-N-G, Huntington. Huntington. Y la otra Corea es la Corea de los niños, ¿ya? La Corea de Sydenham, con Y, Sydenham. La autora, como sabe inglés, dice Sydenham, y también se entiende. La Corea de Sydenham es de niños. Ahora les explico qué es lo que pasa en los niños. Mire usted va a un colegio en su serum, usted ya médico flamante, está en Chumbivilcas, ¿ya? Se va al colegio y le dicen, doctora, no sé, hay niños que están mal de la garganta y están con fiebre. Ah, fácil, una amigdalitis. Pero cuando va, le dice al niño, ven para examinarte, y el niño lo tienen que agarrar y llevar. Está alterando sus movimientos, está desarrollando una Corea. El estreptococo beta hemolítico que van a estudiar el próximo año produce amigdalitis. Miren lo que hace este enfermo. Amigdalitis, produce glomerulonefritis, produce endocarditis, produce artritis en un niño, artritis, y produce la Corea. O sea, ataca a todos esos lugares. ¿Por qué? Porque el estreptococo beta hemolítico tiene la genética muy parecida al tejido humano. Y como es muy parecida al tejido humano, cuando nuestro sistema inmunológico va a matar al estreptococo, se confunde y ve la articulación y ¡pum!, le dispara. Ve el corazón, ¡pum!, le dispara. Ve el riñón, ¡pum!, le dispara, ¿no? Ve los núcleos basales, ¡pum!, le dispara. O sea, se vuelve loco. ¿A quién hay que matar? Al estreptococo beta hemolítico. Con la simple penicilina, una inyección de penicilina, se sanó. Esas enfermedades aparecen como brote epidémico por la bacteria, ¿no? Sobre todo los cambios de estación en invierno. Ustedes pueden curar una epidemia. Entonces la Corea del niño, la de Sydenham, es curable, porque con antibióticos eliminan la bacteria y el niño ya supera todas las brotes. Muy bien. Ahora, vamos a ver una enfermedad que ustedes van a ver en los mayores. ¿Qué necesitan? Si lleva 20, traiga 24, ¿verdad? No trajo cabrera. Ahora, ¿pasó? doctor, un momento voy al baño. Vaya, pero no me digan. Todos van a aplaudirle cuando usted venga. Entonces, la más famosa de las enfermedades de los núcleos basales es la Parkinson. Arquismo. Paciente, escriba su nombre en la pizarra. Mira lo que va a escribir el paciente. Su nombre, mire, doctor, su nombre. No puede, no domina los movimientos. Señor, venga, abre las piernas porque está inseguro. Y es más lento. La enfermedad de Parkinson es degenerativa. ¿Qué es lo que falta? Falta la dopamina, que es un neurotransmisor que se encuentra en altas cantidades en el núcleo negro. La dopamina. Y aunque ya la dopamina se produce farmacéuticamente,
la enfermedad compromete otros centros nerviosos y la muerte viene muy temprano, entre los 50 y 60 años. Es una degeneración progresiva. No confundir con el temor propio de los ancianos. No, mi abuelito tiene 90 años y quiere que tenga un pulso, pero eso si usted a la abuelita de 90 le dice, abuelita, pasa el hilo por la hoja, las segunda, porque ya tiene el truco, ¿no? Pero los ancianos sí pueden presentar un ligero temblor que es propio de la edad. ¿Ya? Ya, la doctora pregunta si el Parkinson puede presentarse levemente en los ancianos. Claro, pero es una disminución de todo, entre ellos la dopamina, ¿no? ¿Por qué? Porque el anciano no se acuerda, no se orienta, no tiene fuerza, los neurotransmisores están bajos y entre ellos la dopamina está baja, ¿no? Entonces presenta un leve temblor. Esos son los núcleos basales. Ahora, Esa risa es yo, güey. ¿dónde está su plumón? Ya me lo agarré. Ahora quiero que observen una cosa en el dibujo de abajo, en el esquema. Yo voy a sombrear los núcleos. Yo veo el caudado, yo veo el putamen, yo veo el pálido y yo veo el tálamo. Entre núcleo y núcleo van a quedar rutas, callejones, que está lleno de sustancia blanca, o sea, lleno de axones. Esos lugares van a ser los siguientes. Mire usted, mire, entre el caudado y el lenticular va a existir un callejón que estoy pintando en rojo. Se va a llamar el brazo anterior de la cápsula interna. Luego, entre el tálamo y el lenticular existe otra fase de sustancia blanca, brazo posterior de la cápsula interna o sector tálamo lenticular. O sea, el lenticular tiene por delante un brazo anterior y por detrás un brazo posterior. Los dos brazos pertenecen a la cápsula interna. Ahora mire usted, mire por favor, el brazo anterior con el brazo posterior se van a unir. ¿Dónde se unen? En la rodilla de la cápsula interna. Todo está en el esquema. Rodilla de la cápsula interna. Ahora, mire usted, ¿qué forma tiene la cápsula interna en rojo? Forma de escuadra, con un brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Muy bien, hemos dicho que son lugares por donde pasan fibras. Bien, ahora, ¿qué fibras pasan? Esto es lo que nos van a preguntar. Entonces, vamos a hacer qué fibras pasan por allí. Vamos. Había unas fibras entre el putamen y el caudado. ¿Cómo se llaman esas fibras? Caudo. Caudo estéreo. Caudo putaminal y putamino caudadas. Ya tienen dos neuronas. Caudo. ¿Podría repetirlo? Caudado y putamen. Caudo putaminales y putamino caudadas. Está en su esquema. ¿Tiene la hoja? Abajo está. Bien. Luego, fibras. Acá está el polo frontal. Fibras que van del tálamo a la corteza frontal. Tálamo frontal y fronto
talámicas. Todo lo que va de ida viene de regreso. Acuérdense siempre de eso. El cerebro, el sistema nervioso, lo que va de ida tiene su respuesta, porque siempre son consultas y las consultas tienen respuesta. Luego, bajan fibras córtico-pontocerebelosas. Córtico-pontocerebelosas. Como bajan, maestro. No, gracias. Cualquier cosa, doctor. Una sola pregunta. ¿Quién es su tatarabuelo? ¿Dónde está el retirada? Y el pata atacó. O sea, hizo lo contrario, perdón. ¿Y cómo cosecha su tataranieto, no? Bueno, San Pedro de Lloc es uno de los lugares. Hay fibras frontopontocerebelosas, ¿no? Todo está ahí en su esquema, para que no copie. Pero ahora viene lo bonito. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Qué fibra se llama? La rodilla. ¿No? La rodilla. Esta es la rodilla. Y miren lo que vamos a ver en la rodilla. Miren, miren, miren. Miren, miren. La rodilla es esta. De ese. ¿Quién? ¿Qué? Apareció el La que, fibra. ¿no? Apareció el que con su rostro sonriendo. ¿Qué cosa es eso? Una cabeza. ¿Y qué nervios son los que dominan en la cabeza? ¿Los nervios? Craneales. ¿De dónde a dónde? ¿Del 1 hasta el 12. Muy bien. Pero ¿quiénes pueden estar relacionados con la corteza cerebral? El 3, que recibe órdenes del área 4 para mover los ojos, oculomotor. El 4, patético, recibe órdenes del área 4, porque es motor, salud. El 5 es sensitivo, no recibe órdenes, porque no es motor, solamente la parte masticatoria. El 6, abduce, sí recibe órdenes. El 7, mímico, sí recibe. El 8 no, es sensitivo. El 9 sí para el plexofaríngeo. El 10 también. El 11º, mucho mejor, porque es ritomotor, igual que el 12º. ¿Qué quiero decir? Que la corteza cerebral va a enviar a los núcleos de los nervios craneales motores órdenes a través de la rodilla. Rodilla en latín se dice geni, y el haz, el fascículo que baja por la rodilla, se va a llamar genicular. Genicular. Entonces, aquí vamos a tener el fascículo o haz genicular. ¿Por qué? Porque está pasando por la geni, por la rodilla. Fascículo genicular. Muy bien. Pero ¿qué neuronas se está llevando? Del área 4. ¿El área 4 a dónde queda? En la corteza. ¿A dónde va? A los núcleos de los nervios craneales motores. Entonces yo le puedo poner nombre. Si viene de la corteza a los núcleos, ¿cómo se llamará el fascículo también? Córtico nuclear. Entonces ya saben por qué el haz geniculado, llamado así porque pasa por la geni, la rodilla, se llama córtico nuclear, porque va de la corteza, área 4, hacia los núcleos motores craneales, que son el 3, el 4, el masticatorio, el 6, el 7, el 9, 10, 11 y 12. Por eso es que le puse la carita, la cabeza, porque son todo lo que gobierna la cabeza, principalmente baja por el geniculado. Muy bien, ahora síganme, vamos al brazo posterior. Ahí, chico, un dibujo. ¿Qué apareció? El cuerpo. Apareció los brazos, el tórax.
y aparecen los miembros inferiores. Quiere decir que por ahí bajan las fibras motoras. ¿De qué área bajan las fibras motoras? 4. Hacia la médula espinal, hacia la espina. ¿Para mover qué cosa? Para mover todo el cuerpo. Muy bien. Si nace en la corteza y va a la espina, ¿cómo se llamarán las fibras? Corticoespinal. De ahí está su va en el brazo anterior, las corticoespinal. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que allí donde van fibras, regresan fibras. Si yo veo fibras motoras, ¿qué tipo de fibras regresarán? Sensitiva. Muy bien, doctor. Entonces, de regreso, van a haber fibras sensitivas. De regreso van a haber fibras sensitivas. ¿Y a qué área llegarán las fibras sensitivas? 6. Sensitivas, no motoras, sensitivas. ¿A qué área llegan? Si está saltando uno, ¿a qué área llegan? 4. ¿Dónde siento? ¿Dónde siento? ¿Dónde siento? ¿Qué área me hace sentir? 6. 6. Claro. 6. 3, 1, 2. Ahí va a llegar. Esa es la corteza. ¿Y de dónde vienen las fibras? ¿De dónde vienen? De la espina. Espinocorticales. Pero luego aprenderemos en la próxima clase que las fibras se van a llevar realmente espinotálamo corticales. Porque la acción del tálamo es filtrar la información. ¿Quieren una demostración de cómo el tálamo filtra la información? ¿Quieren una demostración? La van a tener. Mire usted, le pongo 5 puntos más en su nota final al alumno que me diga cuál es la última palabra que he dicho. Dicho. Como yo les muestro un interés, les pongo un interés, ustedes están pendientes de lo que yo digo. Pero mire usted, en todo momento, si yo me callo, van a escuchar el ruido que hay alrededor. Ese ruido de fondo que tenemos, el tálamo lo elimina. Siempre. ¿Por qué? Porque la atención nos permite escuchar solo al profesor. Igual, otra pregunta. Doctor, ¿cómo está su rodilla derecha? Ah, está bien, está bien. La ha sentido todo el día, pero no le ha hecho caso porque ahí está. Solo ahora que le pregunto, sí, acá está. Igual le pregunto a la doctora, ¿su tobillo derecho? Ahí está. Esa información está entrando todo el día, pero ¿qué hace el tálamo? La corta, porque no interesa. Salvo que se golpee, ahí sí, le duele, está todo el día con el dolor, ahí sí cambia. ¿No? Hipertensión. En el caso, por ejemplo, de las personas autistas que se sobreestimulan, que no, o sea, ¿tienen algún problema en el tálamo? Lógico, los autistas tienen pues otro tipo de actividad neurológica. Claro. Porque, o sea, se sobreestimulan porque no Sí, pueden y enfocar. se revienta, Ajá. no lo controla. Bien, seguimos. Luego, en el brazo posterior van a subir, ¿qué cosa? Tálamo, Espinotálamo. espinotálamo. Ahí lo tienen. Suben, espino, tálamo, cortical. La corteza 312, sensitiva. Bien, pero aquí en el alfiler azul lo van a ver, ya lo habíamos pinchado. El brazo posterior va a tener un sector llamado sublenticular. O sea, de aquí, miren, de aquí, debajo del lenticular, hacia la corteza. 1, 2.
¿Qué fibras se dan si está llegando a las áreas 41-42? Fotosensitivas. Auditivas. Esas radiaciones auditivas se llaman radiaciones auditivas sublenticulares, que van del tálamo hacia las áreas 41, 42, 52, 22. Sublenticulares. Finalmente, y ustedes me van a contestar. Miren, miren, miren. Detrás del brazo posterior hay una larga cinta que se va hacia la fisura calcáreo. Es el sector posterior o retrolenticular de la cápsula interna y está llevando las fibras talamo-calcarinas que llevan la visión. Por eso se llaman fibras o radiaciones ópticas. Antiguamente, radiaciones ópticas gradioleta. Ya no se usa ese término, pero les informo para ello. De esa manera, la cápsula interna va a tener por delante comunicación con el lóbulo frontal, es obvio. En la rodilla, en la genícula o genirodilla, o llamado también córtico nuclear. Y en el brazo posterior, todo lo motor y todo lo sensitivo del resto del cuerpo. Por ahí pasa córtico espinal y espino tálamo cortical. Luego las sublenticulares auditivas y las retrolenticulares visuales. Muy bien, hasta ahí todo va bonito. Sucede que al costado del putamen existe una delgada lámina llamada claustro o antemuro. Es una delgada lámina gris y el claustro o antemuro le va a determinar entre el putamen y el claustro la cápsula externa y entre el claustro y la corteza insular la cápsula extrema. Cápsula externa, cápsula extrema. Muy bien, eso es lo que nosotros hemos querido ver en este primer 70% de la clase. ¿De acuerdo? Tienen 2 minutos para hacer lo que quieran y luego vamos con el 25% restante de la clase, que es mucho más sencillo. Por eso, morado. No sé qué es eso. Al final, lo más. Núcleo, se le llama núcleos grises. La sustancia blanca, representa los axones. Ahora, de acuerdo a la longitud de estos axones, vamos a clasificar la sustancia blanca de la siguiente manera. 1. Aquellos axones que están dentro de un mismo hemisferio. Entonces, organización de la sustancia 1. Mismo hemisferio. 1. Las fibras en el mismo hemisferio se van a llamar de asociación. Asociación. Empieza con la A. Asociación. Ahora, miren, si el área 17 se relaciona con el área 18, la distancia es corta. Esas fibras se van a llamar cortas. Asociación cortas. Cortas. 17 y 18, ¿no? Y generalmente van a tener forma de U, por lógica, ¿no? Ahora, si yo digo, mire usted,
¿Con qué lóbulo digo? ¿Con qué lóbulo hablo? ¿Ah? Frontal, muy bien. Y yo digo, delegada, páseme un lapicero. Tengo que mirar lo que me está dando. ¿Con qué lóbulo estoy mirando? Occipital. O sea que hay conexiones entre un lóbulo y otro. O si no, yo veo a mi mujer que se ha arreglado muy bonita. ¿Con qué lóbulo la estoy viendo? Occipital. Occipital. ¿Y qué le digo? ¡Qué linda estás! ¿Con qué lóbulo le he dicho eso? Con el frontal. Con el frontal. O sea, hay asociación. ¿De acuerdo? A eso se le va a llamar largos. Fascículos largos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ponemos acá un ejemplo 17 con 18. ¿Qué? O Cosa. 18 con 19. Otro ejemplo, póngame de corto. Póngame otro ejemplo. De áreas vecinas. ¿Quién? Están en el mismo, la misma circunvolución. 3, 1, 2 con el 5, o el 5 con el 7. Otro ejemplo. 44 con 45. Otro ejemplo. La 39 y 40. Muy bien. Otro. Motor. ¿Quién me da ejemplo motor? 4 con la 6. 4 con 6. ¿La 6 con qué? Con la 8. 8. ¿La 9 con quién? Con la ¿La 10. 10? Con la 11. ¿La 11? Con la 12. Bien. ¿La 41 con quién? 22. Con la 22. Ah. Claro, 41, 42, 52 están en las circunvoluciones traversas. La 22 es la temporal superior. Bien. Por eso por acá. Bien. Sí. Las fibras de asociación larga van a comunicar lóbulos, frontal con occipital. ¿Ah? Entonces la de asociación larga comunica lóbulos. ¿Cómo llamaría usted a las fibras que le hacen pensar con el frontal y actuar con el occipital o viceversa? Le llamaría fibras fronto-occipitales. Y si van arriba de la ínsula, le llamarán superiores, y si va por debajo de la ínsula, inferiores. A estos fascículos se le va a llamar longitudinal superior a la ínsula, longitudinal inferior a la ínsula, y fascículo fronto Occipital. occipital. Pero acá les voy a dar otro ejemplo. Vamos a cantar el himno autor. Usted y yo nada más. ¿Ya? Solo los dos. Ustedes no. Vamos. Somos libres, seamos. Estamos al mismo tiempo. Al mismo tiempo estamos escuchando y hablando. O sea, cuando ustedes cantan una canción junto con la radio, están escuchando y al mismo tiempo hablando. Tiene que haber un fascículo que vaya del área auditiva al área del habla y viceversa. Ese fascículo va a tener forma de U. Se le va a llamar fascículo frontotemporal o uncinado. Fascículo frontotemporal Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del cíngulo? ¿Se acuerdan del cíngulo? El cíngulo va desde la parte frontal hasta la occipital casi. Entonces va a relacionar a todos los lóbulos. El fascículo del cíngulo, aparte de tener las áreas del cíngulo, tiene sus fibras, sus axones que comunican el cíngulo con todas
la corteza cerebral. Entonces aquí también estará en... Sí. Muy bien. Fibras cortas y fibras largas. ¿Qué me pueden preguntar? Fibras largas, que ustedes dicen fronto occipital, longitudinal superior, longitudinal inferior, el lucinado o el cíngulo, el más famoso. Bien, ahora vamos a las fibras que van de un hemisferio a otro. Cruzan la fisura sagital que tiene el cerebro, o sea, cruzan la comisura, o sea, el precipicio que hay entre ambos lo cruzan. Como eso se llama comisura, las fibras que saltan se llamarán comisurales. Entonces, las dos son, ya lo vemos, las dos, entre ambos hemisferios. Se llaman comisurales, porque saltan la zanja, saltan la comisura. ¿Quiénes pueden ser? La mayor de todas es el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Relacionan el hemisferio izquierdo con el derecho. Luego, existe una pequeña bandeleta blanca llamada comisura anterior. Comisura blanca anterior se llamaba antiguamente, pero como todas las comisuras son blancas, comisura anterior. Solamente lleva fibras olfatorias. Comisura anterior. Comisura posterior. Lleva fibras ópticas. Olfatorias. Luego, el trígono o fornix. Trígono. O fornix. Trígono o fornix. El tercer tipo son las fibras de proyección, aquellas que van más allá de la corteza cerebral, van más allá de la corteza. Las primeras eran en un hemisferio, las segundas entre ambos hemisferios, y el tercer tipo salen de los hemisferios hacia destinos más bajos. Llámese la médula espinal, llámese el tronco cerebral. Entonces la 3 fuera de la corteza. Vamos a tener fibras que salen. ¿Alguien me puede decir qué fibras salen de la corteza a la médula espinal? Córtico-espinales. Muy bien. Felicita. Me faltó la mitad de mi cerebro, el que me dieron ayer, para mostrarles el fornix. Sí, ¿o me lo puedes traer acá? Vaya, gracias. Bien, entonces fibras que van de la corteza a la médula se llama córtico espinal. ¿Qué es esto? Y las que van de la corteza a los núcleos de los nervios craneales motores, ¿cómo se llama? Muy bien, córtico nuclear. Córtico nuclear. Y las que vienen de la espina hacia la corteza pasando por el tálamo, ¿cómo se llama? Son sensitivas. Espino, tálamo. O sea, de ida y de vuelta. Espino, tálamo. Muy bien.
Ahora, gracias. Ya tenemos los tres tipos, un hemisferio, dos hemisferios, de los hemisferios hacia Fuera. la médula, perdón, o el tronco. Nos van a traer el cerebrito, va a mojar la mesa, tengan cuidado con sus copias. Entonces vamos a reconocer algunas fibras de las que hemos hablado. Doctor, ay, ¿nos podría señalar lo que está pinchado ahí con lo que está ahí pinchado en el cerebro? Los Ahorita, alfileres. ahorita. Gracias. Sí. Gracias. Sí. ¿Qué es esto? Y esto, cuerpo calloso. Y cuando el corte del cuerpo calloso lo hago en la rodilla, ¿cómo se va a llamar? Forceps menor. Forceps menor. ¿Qué une el forceps menor? Estas son preguntas de examen ya. ¿Qué une? Los lóbulos frontales. El forceps mayor, que está en el lado opuesto, va a unir los lóbulos temporo-parieto-occipital de ambos lados. Ese es el corte del esplenio del cuerpo calloso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si cortáramos nosotros el cuerpo calloso a este nivel? Aparecería una lámina, una tapa, pero ¿tapa de quién? De los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. A esa tapa que está encima de todos los ventrículos se llama tapetum. Tapetum. ¿Qué es el tapetum? El cuerpo calloso sobre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Luego, el primer núcleo que aparece después del forceps menor, redondito ¿cuál es? Caudado. Núcleo caudado. Luego, lateralmente se pega el núcleo putamen. Y lateralmente al putamen una línea gris, que es el claustro o antemuro. Eso es lo gris que vamos a ver. Lo blanco lo suponemos medialmente al putamen, sería el globo pálido. El tálamo es la protrusión que tenemos aquí dentro del tercer ventrículo, ¿no? Justo delante del forceps mayor. Y hacia atrás, aquí con este alfiler, vemos las fibras que se van a la cisura calcarínea. A esto se le llama radiaciones ópticas de Gradiolette, que van del tálamo, lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Esto lo vamos a ver también en la siguiente clase, del tálamo a la cisura calcarínea, llevando neuronas con la visión. Ahora, ¿qué nos interesa ver? Pero esto lo voy a dejar aquí. ¿Qué nos interesa ver en este corte? En este corte, ya ustedes han pintado el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Han pintado su cuerpo calloso, en el cual van a tener hacia adelante, ¿cómo se llama? Rodilla. Y el corte de la rodilla, ¿qué forceps es? Menor. El esplenio o rodete, que es más grande, al corte, ¿cómo se llama? Mayor. Y el cuerpo, que aparece como tapa sobre el tercer ventrículo, ¿cómo se llama? Tapete, los ventrículos laterales. Ahora, debajo, dentro del cuerpo calloso, tenemos, estoy señalando con el dedo, vamos a pincharlo, tenemos el tálamo óptico, así se le llama, tálamo. Ese es el tálamo que nos va a ocupar la siguiente clase. Pero entre el tálamo y el cuerpo calloso vamos a ver una pequeña cinta. Esa pequeña cinta que vemos entre el tálamo y el cuerpo calloso, ¿ya? Esa pequeña cintita se va a denominar trígono o fornix.
El trígono fornix, ¿dónde nace? Nace en la circunvolución parahipocampal. ¿De dónde viene? Del hipocampo. ¿Qué son? Axones. Axones que, como el hipocampo solo tiene 3 capas, 3 láminas corticales, es arquicórtex, no puede acumular información, entonces la saca mediante el trígono fornix. El trígono empieza como el alveus, o sea, una parte blanca, luego la cintilla, luego los pilares del fornix, luego el cuerpo del fornix. En los pilares saltan fibras de un lado a otro, se llama salterio, y luego los pilares van a venir hacia adelante hacia los tubérculos mamilares. De los tubérculos mamilares se va a proyectar un haz mamilo-talámico hacia el núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo es el que va a escoger qué información vamos a guardar. Este circuito llamado hipocampo, trígono, tubérculos mamilares, haz mamilo-talámico, el núcleo anterior del tálamo se llama circuito de Papez. Entonces vamos a apuntar circuito de Papez, Papez con Z, circuito de Papez. Ténganlo a la mano porque le van a preguntar. Circuito de Papez, hipocampo, hipocampo, trígono, trígono, tubérculos mamilares, haz mamilo-talámico. Ese no se ve muy difícil. Haz mamilo-talámico y núcleo anterior del tálamo. Repito, hipocampo, tubérculos mamilares y tálamo núcleo anterior. La vía es el trígono y el haz mamilo-talámico. ¿Qué hace ese circuito? Recibe información. Y el tálamo o la acepta o la elimina. A eso se llama circuito de Papez. Ahora, mire usted, voy a dar una información, ya, esto es un ejemplo. Miren, me van a seguir con el ejemplo. Mi teléfono es 987-254-306. ¿Quién se lo aprendió? No. 987-254-306. ¿Quién se lo aprendió? 987-254-306. 987-254-306. ¿Cuántas veces lo he repetido? No. ¿Se lo aprendieron sí o sí? Sí. ¿Qué pasa si yo estudio mi clase 2 veces? ¿Me la voy a aprender? Ergo, tengo que estudiar 2 veces. Ahora, si yo digo 987-254-306, casi todos ya lo saben. ¿Qué pasó? Es la tercera vez. Pero si yo, 4 de la mañana, me lavo la carita con agua y con jabón, pongo mi taza de café caliente, me abrigo y me pongo a leer por 4ª vez mi clase, que me va a tomar solo media hora, 987-254-306, me lo voy a saber al revés y al derecho. ¿Qué les quiero decir? Que cuanto más repitan el estudio de algún elemento, lo van a aprender mejor. ¿Por qué? Entra al circuito, entra al circuito, entra al circuito y lo acepta, lo acepta, lo acepta, lo va grabando en su lóbulo frontal. ¿Cómo? Cada conocimiento es una proteína y esa proteína mensajera se llama engrama, engrama, engrama.
y eso se deposita. Y yo les apuesto que ustedes me van a contestar muy bien. A ver, si yo voy a comer a un chifa que está muy rica la comida, ¿dónde voy a guardar el recuerdo de esa comida? ¿En qué área? 43 del gusto. Ahora, si la autora ve un chico guapísimo acá en Lenguas Modernas, ¿dónde va a grabar esa imagen? En las áreas 17, 18, 19. Esa zona va a estar cargada. Ahora, si yo escucho un disco, a mí me encanta el merengue, pero el disco El Merengue, ella estaba bailando sola. Me le pegué y así pasaba. ¿A dónde va a grabarse? Si es música. 22. ¿Y qué pasa si me convierto en un disc jockey y música acá, música allá, y conozco a los músicos, a los cantantes? ¿Mi área 22 era chiquita? Grande. Igual, en todos los sentidos, siempre el cerebro va a recibir la información y la va a guardar como en gramas. Y cuando usted quiere recordar algo, saca el engrama y nuevamente lo vuelve a circular. Y a eso se llama rememorar, o sea, volver la memoria. Porque recordar es pasar otra vez por los afectos, por el corazón. Una cosa es recordar y otra cosa es rememorar. ¿De acuerdo? Entonces, circuito de Papez, pregunta fija, hipocampo, trígono, Tubérculos mamilares. y tálamo. Eso lo vemos en la siguiente clase. Bien, esa es una pregunta del post-test. ¿Qué más le puedo decir? De usted ejemplos de fibras de asociación largas. Ahí lo tiene en la pizarra. O fibras de proyección, las que van a la espina y vienen de la espina. Corticoespinales y espina cortical. Para empezar. Sí. El brazo anterior de la cápsula interna de la autora, ¿no ha visto su dibujo? ¿No se ve? No, es que no se ve, sino que se tiene la letra. Oh, Este es el brazo. ya. Fibras cauloputaminales y putaminocaudadas. Caudo, del caudado al putamen y del putamen al caudado. Por eso se llama estriado. Luego, fibras tálamo frontales y frontotalámicas. Ya la doctora ya se enchufó. Y frontotalámicas. El tálamo al lóbulo frontal. Y luego fibras frontopontocerebelosas. ¿Dónde se ubican las frontopontocerebelosas? Igual, en el brazo anterior, es indistinto. En la rodilla, ¿qué va? El as genicular o córtico nuclear. En el brazo posterior, todo lo que va al cuerpo, córtico espinal, y lo que viene del cuerpo, espino, tálamo, cortical, que son sensitivos. Debajo del lenticular, las fibras se llamarán Lenticulares. auditivas. Y hacia la región calcarina de la visión, área 17, las fibras se llamarán tálamo calcarinas, que son fibras ópticas. Muy bien. Háganme un servicio. Me hacen un servicio. Su hojita, la dividen en 3.